Buenas, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, se van sumando. Ok. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bien. Bueno, saludan desde Tigre. Alicia, ¿cómo estás? Ok. Bueno, vamos a tener un vivo distinto, como digo siempre. Es un vivo con un invitado muy especial. No es porque los anteriores no hayan sido especial, pero el doctor Arnoldo Riquelme es el actual presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología y durante el periodo 2021-2023. Saludan desde México. Bueno, vamos a ver si ya se conectó el doctor Arnoldo Riquelme desde Chile. Arnoldo, Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo bien acá desde Santiago de Chile. Bueno, todo en orden. ¿Ves bien? ¿Escuchas bien, no? Como para arrancar. Perfecto, perfecto, se Excelente. escucha muy bien. Bien. Bueno, yo siempre me gusta presentar a los invitados, Arnoldo, sobre todo a aquella persona que por ahí no hemos tenido contacto previo. El doctor Arnoldo Riquelme es profesor titular del Departamento de Gastroenterología y jefe del Departamento de Ciencia de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia de la Católica de Chile, investigador clínico en áreas de experiencia, sobre todo en infección del Helicobacter pylori y su relación con lesiones premalignas y el cáncer gástrico. Después vamos a hablar bien porque en Chile tienen otra prevalencia del cáncer gástrico. Es past president de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Es el actual presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología durante este periodo hasta el 2023. Será el, el, el el presidente del Congreso Panamericano el año que viene, que se realizará en Chile. Tiene más de 150 publicaciones en revistas científicas. eh, y no estoy mencionando todo, la experiencia que tiene en educación, tiene magíster en educación, formado, si mal no recuerdo, en Inglaterra, ¿no? En Sí, es así, Escocia, ¿no? no Escocia. se enojar los escoceses que no es Sí, lo sí. mismo. No, ya. Así que bueno, la verdad que es un verdadero gusto y un honor contar con tu presencia en este vivo, y agradecerte por el tiempo que te has tomado. No, gracias a ti por la invitación. Una experiencia nueva y siempre agradable poder conectarnos tanto con pacientes o personas que son población general y quieren saber un poco más sobre este tema, así como alguien que pueda tener alguna dificultad de salud o colegas que estén conectados y que les interese profundizar sobre este tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con el Helicobacter pylori, tal como tú lo mencionabas, por la importancia que tienen varios países de América Latina, que tenemos bastante más cáncer gástrico del que tienen ustedes en Argentina. Bien, vos sabés que cuesta un poco pasar esta barrera de la divulgación y las redes sociales, sobre todo a mí me costó mucho. Y es algo que por ahí no tiene tanta buena vista entre digamos, todo nuestro entorno médico, pero la verdad es que
se produce dentro de la cadena de la comunicación algo de incomunicación, justamente. Todos aquellos que nos dedicamos a la investigación, muchas veces no lo transmitimos a la población. Entonces, tiene que haber nexos que haya entre la investigación clínica y la población, porque la población muchas veces no tiene esa comunicación, esa llegada, y es cuando aparecen en las redes cualquier tipo de mensaje o mala información, ¿no? Por eso que me dedico a esto y por ahí te termino contagiando. Capaz que lo logre. Vamos a ver. Esperemos a ver cómo resulta todo esto. Excelente. Bueno, yo me preparé una serie de preguntas, Nolo, y después me fueron formulando algunas preguntas que fueron apareciendo en las historias que fui subiendo. Me gustaría que nos cuentes por qué crees que se sigue utilizando al dolor epigástrico o en lo que se llama la boca del estómago o el disconfort como el término de gastritis. ¿Por qué muchos le siguen llamando gastritis? Sí, es un término que también acá en Chile se usa frecuentemente. Los pacientes llegan diciendo, doctor, tengo gastritis, y en realidad la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, así que nosotros podemos certificar de que existe gastritis a través de una biopsia cuando hacemos una endoscopía, pero el síntoma habitualmente es un, como tú dices, un disconfort o malestar en la boca del estómago, entre el ombligo y el comienzo del tórax. Esa parte alta del abdomen es la que se genera y muchas veces los pacientes refieren como una especie de vacío, una sensación de plenitud o saciedad precoz, que cuando comen están en medio de la comida y tienen una molestia y tienen que dejar de comer. A veces no es dolor, a veces es solamente este malestar y que puede durar bastante tiempo y es el reflejo de la inflamación crónica del estómago por el Helicobacter pylori la mayor parte de las veces. Nosotros acá en Chile, no sé cómo será ya la frecuencia de cálculo de la vesícula, Fabio, pero también se puede confundir con cálculos en la vesícula, así que por lo menos en Chile tenemos que estudiar tanto el estómago como la vesícula con una ecografía abdominal, que es algo muy sencillo. Bien, ahí justo se conectó y saluda a Lisandro Pereira de acá de Argentina. Un abrazo para ambos, dice, un gusto escucharlos. Eh, a qué podemos llamar gastritis? ¿Qué es la gastritis en sí? A ver, el punto que me parece a mí interesante de conversar, sobre todo si es que hay población general, personas que son parte de la comunidad y que tienen interés por este tema, es que habitualmente lo que los pacientes refieren por gastritis obedece a la dispepsia, que es este malestar o disconfort en la boca del estómago. Un porcentaje muy bajo, menos del 10%, son úlceras, úlceras gástricas o del duodeno, que pueden ser producidas por la bacteria Helicobacter pylori o también por el uso o abuso de antiinflamatorios no esteroidales o aspirina, ibuprofeno, piroxicam, ese tipo de medicamentos. Y es solamente un 10% de la población la que es sintomática. El otro 90% de la población infectada, tú me decías que más o menos ustedes tienen un 60% de infectados a nivel de población. En uno de los gráficos de epidemiología, ustedes figuran con algo así como un 50%, un poco más bajo incluso que ese número, y nosotros en Chile figuramos con un 76%, aunque algunos estudios muestran que esto está lentamente bajando. Pero igual, de cualquier manera, la mitad de la población mundial tiene infección por Helicobacter pylori y más o menos 19 de 20, si no casi la totalidad, deben, si están con la infección persistente, van a tener gastritis. O sea, si uno se mete dentro del estómago con un endoscopio y toma biopsia, el patólogo al mirarlo al microscopio va a decir que esto está inflamado crónicamente y va a decir que tiene una gastritis crónica activa. Así que es muy frecuente la infección por Helicobacter pylori y es muy frecuente que se genere inflamación del estómago porque Helicobacter pylori nos infecta precozmente en la infancia o adolescencia y por mecanismos de evasión inmune no se va. No es como cuando te da COVID y que ya sea por la vacuna o por los mecanismos de defensa propios del cuerpo, después de un tiempo el virus se elimina. Acá estamos hablando de una bacteria que llega al estómago, lo coloniza
y los mecanismos de defensa no son capaces de eliminar el Helicobacter pylori y se queda generando esta inflamación crónica en el estómago. Excelente. Hay distintos tipos de gastritis, ¿no? Distintos tipos de gastritis, sí, exactamente. Hay gastritis por infección por Helicobacter pylori, una de las más frecuentes. Hay gastritis por uso de fármacos que inflaman el estómago, como te mencionaba antes, los antiinflamatorios. Y existe una gastritis que estamos viendo muy frecuentemente ahora que tomamos estas biopsias especiales del estómago, que es como un mapa del estómago, en que se genera una atrofia del cuerpo del estómago con un antro, que es la última parte antes de que la comida salga hacia el intestino, con un antro normal. Y esa inflamación es de origen autoinmune y se llama gastritis autoinmune, muy relacionada con enfermedades como hipotiroidismo, vitiligo en la piel, enfermedad celíaca. Así que hay que estar atento a eso porque yo creo que, y ustedes partieron antes, en Argentina siempre hubo más enfermedad celíaca que en Chile y tienen más enfermedades autoinmunes que las que tenemos nosotros. En Chile ha ido creciendo, pero recuerdo yo en congresos de hace 10 15 años, ustedes tenían mucho mayor prevalencia de la que teníamos nosotros. Bien. Con respecto a esto, porque hay muchos mitos y muchas cosas dando vuelta, ¿qué hábitos y qué medicaciones pueden afectar la mucosa gástrica? A ver, la infección por Helicobacter pylori es muy importante desde el punto de vista de que cuando llega la bacteria no se va. Lo habitual es que se persiste por décadas generando esta inflamación crónica y a contar de los 40 años más o menos empieza a generar daño, no solamente por inflamación, sino por atrofia. La mucosa después de que se atrofia aparece una lesión precancerosa que se llama metaplasia intestinal y después de eso, dentro de esta cascada carcinogénica, aparece la displasia y el cáncer finalmente. Ahora, afecta a menos del 1% de los pacientes infectados el cáncer. No es que a toda la gente le vaya a dar cáncer, no hay que alarmar a la gente. Pero, pero sí es importante que sepan de que cuando la bacteria está presente y se genera atrofia, esta atrofia puede, además del Helicobacter pylori, ser empeorada por el consumo de otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que aumenta el riesgo de cáncer en varias partes, sobre todo esófago, estómago, vejiga, pulmón, etcétera. Y también el consumo de ciertos alimentos. Yo he visto tus publicaciones y estás bien preocupado de la alimentación, ¿no es cierto? El consumo excesivo de sal genera también aumento de la atrofia y, y el producto y el consumo de productos avinagrados o picles, productos fermentados, es muy importante tener eso en consideración. Es decir, la alimentación saludable, sana, que implica evitar los alimentos ultraprocesados, bajar la carga de sal y comer los alimentos lo más parecido al estado natural, son las cosas que más favorecen. ¿Hay alguna relación también con el consumo de carnes rojas? Que es algo que sé que en Argentina es bien frecuente, pero no es tan potente como el tema del consumo excesivo de sal. Yo creo que si la dieta es una dieta balanceada, tanto en carnes como en frutas, verduras, alimentos frescos, no veo mayor problema. También hay algo de riesgo, pero son cosas que está por dilucidarse, ¿no es cierto? Con productos ahumados. Nosotros aquí consumimos ají y la gente lo asocia con el ají, pero es el ají ahumado, es el merquén, que es un producto que se genera en el sur de Chile. Y este ají ahumado es el que tiene más riesgo porque esos productos tienen alto contenido de aflatoxinas que son carcinógenos también. Ahora, es una suma de cosas, no es que sea solo por consumir merquén o solo por consumir alcohol o solo por fumar. Yo creo que hay que tener en consideración eso, que es bueno entender de que esto no hay que irse a extremos, no es que tenga que consumir un solo alimento u otro. Por ahí habían algunos comentarios, veía respecto al alimento, la alimentación, consumo de papas crudas o no. Los alimentos, mientras sean alimentos frescos, estén en estado natural y no estén sobresalados, eh, deberían ser parte de una alimentación normal y saludable, no solamente por el tema de la salud gástrica del estómago, sino que también por el tema
de otras condiciones, el riesgo de diabetes, hipertensión. Algo que te comentaba antes de que tuviéramos esta reunión es que cuando hicimos nosotros el último estudio, que todavía no lo tenemos publicado, vimos los factores de riesgo y los pacientes que tenían más atrofia, más metaplasia y más cáncer tenían mayor porcentaje de hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial en sí no es una enfermedad relacionada directamente con la salud digestiva, pero sí está relacionado con el exceso de consumo de sal que hace que sean más hipertensos. De hecho, en Japón, por ejemplo, los japoneses del norte consumen mucho más sal que los japoneses del sur y son mucho más hipertensos. Así que es probable que sean varios factores, no uno solo el que se junta en un paciente para terminar en una atrofia o en un cáncer. Bien, y te saco un poco algo que habíamos hablado previo a la reunión, ¿no? Antes de seguir con el temario. ¿Por qué crees que Japón, Chile y algunos otros países tienen más prevalencia de cáncer gástrico que la Argentina? Por ejemplo, tiene más prevalencia de cáncer de colon por el consumo de carnes ahumadas. ¿Por qué crees que tiene que ver? Por ahí hay un tema genotípico, pero parece más algo fenotípico, parece algo más que tiene que ver con la región, ¿no? Es bien difícil la pregunta porque es una mezcla de condiciones. Tiene que ver con aspectos del Helicobacter pylori, que nosotros tenemos cepas más virulentas. Eso también fue estudiado en Colombia, que las cepas que tienen más virulencia, que son las CAC-A, BAC-A, son más frecuentes. Eh, Tiene que ver también con factores étnicos. Hay ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo, mayor susceptibilidad. Hay condiciones también sociosanitarias, en ruralidad, por ejemplo, baja potabilización del agua, situaciones de extrema pobreza aumentan el riesgo. Y también existen otro tipo de condiciones que tienen que ver con la alimentación, que es lo que estábamos conversando. También hay una dieta bastante variada. Hay condiciones, por ejemplo, algo interesante, hay países como Japón o como China que tienen altas tasas de cáncer de estómago, pero cuando migran a Estados Unidos, después la segunda generación baja bastante el riesgo. Entonces, algo hay también en la parte ambiental y costumbres, alimentación, que no está completamente estudiado. Hay algunas otras teorías que yo tengo mis dudas si tienen tanto impacto como el tema de la altura. Hay varios estudios, por ejemplo, en Colombia, comparan la parte de la costa con la parte más alta y encuentran mayor cáncer de estómago en la zona que está alrededor de los 2000 metros de altura. Y esta zona también podría tener algún efecto en zonas más altas de Perú, de Bolivia, pero por otro lado también étnicamente esas zonas colombianas, los que estaban en la costa tenían más afrodescendientes, los que estaban más en la altura tenían más población amerindia, entonces no es tan fácil desagregar estos riesgos. Bien, vos me habías comentado algo antes del tema de la salsa de soja y esto y el consumo de pescado, o sea, ¿vos creés que por ahí tiene que ver algo con lo que habías hablado antes, el consumo de sal? Yo creo que debe tener mucho que ver con el alto consumo de sal. De hecho, cuando se hace estudios, por ejemplo, del alcohol, se ve que el efecto es moderado. No es que yo no digo de que el alcohol no genere atrofia del estómago, lo que les digo es que el consumo de alcohol, ya sea poco o moderado, no debería tener un impacto muy alto en el efecto de riesgo real. Y por el contrario, el consumo alto de sal sí tiene evidencia mucho más importante, sobre todo a contar de los 40 años. Así que el tener cuidado con la alimentación es muy importante. Algo ahí se comentó también en los, no sé si podemos ir también chateando así con los comentarios que Sí, van sí, sí. saliendo, ¿sí? Porque también preguntaban sobre la parte de la alimentación, ¿no es cierto? Si es que había algunos alimentos que generaban mayor problema que otros. Y efectivamente los alimentos que son ultraprocesados, el exceso de consumo de sal, te comentaba yo, por ejemplo, si a alguien le gusta comer sushi o algún otro producto de ese tipo, si ustedes se fijan, los rolls
son productos que están en estado natural, el arroz no tiene ningún problema. Si el problema es que si uno inunda el rol en salsa de soya, lo que está haciendo es consumiendo una cantidad importante de sal. Y por otro lado, la fermentación del poroto de soya también tiene concentración de otro tipo de sustancias que no son los mismos que el mismo poroto de soya si uno lo consumiera en estado fresco. Así que eh, yo diría que el sentido común en términos de la alimentación es muy importante. También pregunta a alguien respecto a si es el azúcar también un factor. La verdad que no, los azúcares refinados no tienen una importancia y tampoco vimos una asociación muy marcada respecto, por ejemplo, a gente que fuera diabética. La diabetes es mucho más importante en otro tipo de cánceres, también la obesidad respecto al cáncer colorectal. Los diabéticos y obesos aumentan el riesgo de tumores del hígado, que se llama hepatocarcinoma, así que va más por el otro lado eh, el riesgo. Estaban Bien. preguntando respecto a la sal marina, Himalaya, acá también se usa harto esto de, no sé qué es lo que pasa allá, Fabio, tú cuéntame un poco, pero nosotros aquí en Chile lo que tenemos es que por ley las fábricas de sal están obligados por ley a ayudar la sal. Entonces, una de las cosas que nos pasa si es que la gente no consume productos del mar y no consume la sal que viene yodada por ley, es que va a tener un déficit de yodo porque no tiene ningún acceso al yodo suplementario que años atrás en Chile se legisló para ello. Ahora tenemos ley también de ciertos alimentos que están enriquecidos, ¿no es cierto?, con otra sustancia y acaba de aprobarse un proyecto de ley para suplementación de la vitamina D, que en nuestro país es muy importante, sobre todo hacia el sur de Chile, ¿no es cierto?, por la latitud en la que estamos, pero tenemos zonas similares en términos de latitud, así que seguramente el mismo problema tienen en Ushuaia que nosotros en Punta Arenas, así que creo que hay que tener también en consideración que los alimentos se consuman bajo la regulación que existe en cada uno de los países. eh, y respecto al consumo de sal, recomendable es tratar en lo posible de no añadir sal. Los alimentos en estado natural tienen un sabor propio y después de un tiempo uno se acostumbra a ese sabor. Pasa lo mismo con el endulzante. Uno se toma un café con 3 cucharadas de azúcar y siente que está súper dulce y está fantástico, pero si uno empieza a reducir gradualmente hasta que llega el momento de tomar con muy poca o nada de azúcar, la verdad que uno se acostumbra al sabor del café y es muy agradable. Yo prefiero tomar poca azúcar, pero entiendo a la gente que está acostumbrada por paladar a consumir más azúcar. Yo creo que es algo que es educable y podemos desacostumbrarnos, ¿sí? Bien. Preguntan si para alguien con gastritis es bueno el vinagre de sidra o de manzana. La verdad, no es algo muy importante el tema del vinagre. Son ácidos débiles, entonces no generan un daño muy importante. La gente piensa, no, es que pues, también preguntan en Chile, no sé qué pasa allá con el jugo de limón. No, es un juego de niños ese nivel de pH comparado con el ácido clorhídrico que secreta el estómago. Yo les diría que pueden usarlo con moderación como cualquier otro tipo de aliño, pueden usar aceite vegetales también sin ningún problema para el aliño de la ensalada, no hay ningún problema, y traten de consumir la menor cantidad de sal posible. Excelente. No ¿qué es el Helicobacter? El Helicobacter pylori. El, el Helicobacter es una bacteria bien especial porque es una bacteria microaerófila, es decir, que vive con tensiones de oxígeno muy bajitas y eso hace de que sea muy difícil de cultivar. Por mucho tiempo hubo la sospecha de que una bacteria estaba involucrada dentro de la generación de úlceras y del cáncer de estómago, así que no es tan nuevo, hay bastantes estudios de hace por lo menos un par de siglos que se sospechaba esta relación, pero lo que pasó es que Warren y Marshall hicieron sus estudios en los años 80 para poder detectar esta bacteria y como costaba mucho que creciera,
lo que hicieron fue hacer ciertos experimentos, cultivos que no daban mucho rendimiento y dejaron durante un fin de Semana Santa sin mucha esperanza, ¿no es cierto?, crecer esto y entre la casualidad y un poco de azar, eh, al regresar de esa Semana Santa, de ese fin de semana largo, encontraron que había crecido esta bacteria y se dieron cuenta de que era muy difícil hacerla crecer, que requería ciertos medios especiales, ciertas jarras especiales con tensiones de oxígeno que no son las habituales para hacer crecer las otras bacterias. Todos nosotros tenemos una infección urinaria, nos hacen un cultivo de la orina y funciona perfecto. Y en 2 días, 3 días tienes el cultivo. Acá puede tomar un par de semanas el poder recuperar la bacteria. Y esta bacteria es bien especial porque tiene unos flagelos como unas colitas, ¿no es cierto?, que permite además que se pueda mover y, y se mantiene en la superficie de la mucosa del estómago. Ahí se anida, se ancla y genera daños directos sobre la mucosa y con los años va generando atrofia de la mucosa y después de la atrofia viene esta metaplasia que ya es como el quiebre más importante respecto al riesgo de cáncer. Es una bacteria por el mismo motivo muy difícil de erradicar. Alguien preguntaba, ¿y si yo tomo antibióticos no se pasa? Bueno, sí, el tratamiento es con antibióticos, pero si uno toma cualquier antibiótico por 7 días, la verdad que la tasa de respuesta de ese antibiótico va a ser cercana a cero y con el riesgo de que si se expuso a ese antibiótico, la cepa que uno tiene en el estómago se vuelve resistente, entonces el mismo antibiótico que antes hubiera servido, ahora ya no sirve. Usamos combinación de antibióticos por 14 días, se usan bloqueadores de ácido para subir el pH, mientras más alto esté el pH del estómago, mejor es el efecto del antibiótico, y se pueden usar sales de bismuto. No sé si ustedes tienen bismuto allá, Sí, sí, subsalicilato o subcitrato de bismuto. Esas son las combinaciones que se pueden usar. El ideal es que sean por 14 días, altas dosis de bloqueadores de ácido y 4 medicamentos combinados. excelente. Bueno, preguntaban también qué métodos diagnósticos, si son confiables tanto la biopsia o la detección, el test de el test de aire y de materia fecal. Sí, a ver, hay varias formas de descubrir la presencia de esta bacteria. La más habitual es a través de la endoscopía porque se detecta en gente sintomática. Nosotros aquí en Chile usamos un test rápido, se toma una biopsia y se toma un test rápido de ureasa. Eh, Entiendo que ustedes, la práctica más habitual es tomar una biopsia y por tinción se busca la bacteria, los patólogos la saben reconocer, nosotros acá también cuando tomamos biopsia el patólogo entrega esa información. La sensibilidad y especificidad de esos dos exámenes es casi perfecta, 94, 95%, así que funciona muy bien. Si ustedes lo usan de rutina, están perfectos. Y, y los test no invasivos, que son el test de aire expirado, el antígeno en deposiciones, son muy útiles, sobre todo en menores de 40, 44 años, porque ahí como las tasas de atrofia, metaplasia son tan bajas, uno puede detectar a alguien sintomático a través de un examen no invasivo, es más barato y permite dar un tratamiento para alguien que tiene una dispepsia pero que no tiene ningún riesgo mayor, ¿sí? eh, Uno va a usar el recurso de hacer una endoscopía cuando realmente tiene que buscar cosas. Así que eso sería respecto a los test diagnósticos. Y sí es importante que si algún doctor les receta antibióticos para matar la bacteria, que siempre pidan que le hagan la confirmación, porque algunos médicos no tienen la práctica de hacer el control de erradicación. Como los tratamientos que usamos no son 100% efectivos, siempre hay que controlar la erradicación. Ahí preguntan si el mate hace mal, ahí pregúntenle a Fabio. Acá se consume mate en el sur de Chile, pero no es tan habitual como en Argentina o en Uruguay, sur de Brasil, que también toman harto mate. Pero no debería, es una infusión que no debería tener mayor problema. No veo ninguna diferencia entre eso y tomar una taza de té, por ejemplo. No, Bueno, hay no mucho, debería. ¿no? Con respecto a las infusiones y la generación de gastritis, justamente eso es algo que se prohíbe habitualmente y no,
digamos, qué puede generar daño en la mucosa gástrica más que el tabaco, el alcohol, los antiinflamatorios, ¿no? O sea, y viven restringiendo pobre a la gente a tomar cualquier tipo de infusión cuando tienen una gastritis crónica y no pueden tomar más nada. Claro, Entonces, exactamente. Y ahí por ahí alguien dice, y a mí me hace mal el mate. Bueno, eh, muchas veces no es dispepsia por helicobacter, quizás lo que tiene es enfermedad por reflujo, que muy frecuentemente las infusiones, el té, el café relajan el esfínter esofágico inferior y aumentan la regurgitación de ácido y entonces la molestia es fácil confundirse. Si les decía que estaba entre el ombligo y el huesito, ¿no es cierto?, que parte del tórax, que el apéndice sifoide, pero de ahí arriba muchas veces el reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta el primer tercio del esófago, entonces distinguir 10 centímetros más arriba, más abajo, es difícil para el es paciente, así complejo. que muy probablemente es lo que, así cuando dicen, por ejemplo, Claudia, que decía ahí, tomo mate y me da acidez, exactamente. O sea, la sensación de fuego o calor, que nosotros llamamos técnicamente pirosis, o la regurgitación de alimentos, es lejos lo más frecuente y probablemente se confunde en el caso, también puede pasar con consumo de pastillas de menta, pastillas de anís, pero eso no tiene ningún riesgo especial de cáncer. Sí el cigarro, el tabaco sí es relevante. Sí, ahí preguntan si hay otros causantes de gastritis y hablamos al principio que sí, no es el Helicobacter y a veces los hábitos la única causa de gastritis. Hay gastritis autoinmune, hay gastritis por medicación. Después hablaremos, o me hicieron la pregunta, ¿hay gastritis por estrés, por ejemplo, no lo? O Lo por, más probable es que no sea una gastritis técnicamente, sino que sea una dispepsia funcional. Hay un eje cerebro-intestino que es muy importante para enfermedades como la dispepsia funcional o el síndrome de intestino irritable, que aquí en Chile se le llama comúnmente colon irritable, no sé qué nombre utilizan allá, obviamente que la gente no usa los nombres doctos como las recomendaciones de los criterios de Roma, que son los que usamos nosotros médicamente, pero la gente se hincha, tiene dolores en los costados del estómago, del abdomen, eh, se altera, se genera una disfunción, una dismotilidad, es decir, se acelera un poco el intestino y hacen diarrea y después hacen estitiquez. Esas alteraciones del funcionamiento más la hipersensibilidad visceral eh, constituyen estas enfermedades que son funcionales. Si el síndrome de intestino irritable afecta más del ombligo hacia abajo, la dispepsia funcional afecta más del ombligo hacia arriba. Y para ustedes como personas comunes y corrientes es difícil saber de qué se trata porque cuando no tienen ningún estudio nosotros llamamos técnicamente dispepsia no investigada. Es decir, todavía no sabemos si es que es por Helicobacter, tiene un cálculo en la vesícula, pero no son pocos los pacientes que uno estudia, busca Helicobacter, busca cálculo en la vesícula, no encuentra nada y en realidad lo que tiene es una dispepsia funcional que es como una especie de variante del síndrome intestino irritable y ahí obviamente el eje cerebro-intestino es muy importante porque hay regulaciones directas entre el cerebro y el movimiento intestinal a través del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático que generan alteraciones, ¿no es cierto?, del funcionamiento y molestia. Sabes que aclaraste algo que es importante, ¿no? Que constatar la erradicación luego del tratamiento, porque justamente también hay una tasa de reinfección, ¿no? O sea, hay posibilidades, y en ese caso es importante saber si es la bacteria que tiene es resistente o realmente es un caso de reinfección. Sí, lo habitual es que cuando uno logra la erradicación del Helicobacter pylori, solamente un 7% se puede reinfectar. ¿Cómo se puede bajar esa tasa de reinfección? Bueno, teniendo mayor cuidado, ¿no es cierto?, con la parte sanitaria, eh, sobre todo uso de agua potable o agua embotellada, más importante en algunos lugares más rurales que en vida urbana. Y otro estudio interesante es el tema de si es que existe una reinfección, lo más probable es que esa reinfección esté dada por la recurrencia, porque alguien preguntaba por ahí, ¿y cómo infecté? ¿Se transmite por la saliva? La verdad que el contacto es humano, el reservorio es humano, no anda el Helicobacter pylori encima de los mesones ni nada por el estilo, o sea, son las personas con las que uno habita, la cohabitación es la más importante. Entonces, hay un estudio bien interesante en que
se erradicó simultáneamente a todos los que estaban positivos dentro de las casas, dentro del mismo hogar. Y de 7% la tasa de reinfección baja a 1%. Así que mi recomendación es que si uno tiene una reinfección, claro, compartir bombillas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si uno tiene una reinfección, mejor erradicar al grupo familiar. Pero yo no erradico grupos familiares de entrada, solamente erradico a los pacientes que llegan porque lo requieren médicamente y en algunas situaciones especiales erradico a la familia. Bien, no lo va a ver, ¿erradicás a todo hallazgo de Helicobacter? Sí, ¿A yo todo? ¿A erradico todo? todo Helicobacter. Sí, quizás la única excepción, pero es algo quizás muy técnico. No erradico Helicobacter pylori cuando los pacientes cuando tienen un cáncer gástrico que va a ser tratado con quimioterápicos, porque el tejido al estar inflamado por Helicobacter pylori, la penetrancia de los quimioterápicos es mayor, así que no lo erradicamos. Al revés, si es que tiene un cáncer gástrico incipiente o precoz que podemos resecarlo endoscópicamente o se puede operar y queda un estómago remanente, es mandatorio erradicar el Helicobacter pylori porque ese estómago que queda sin cáncer, pero queda enfermo, por algo se generó un cáncer, puede hacer un segundo cáncer, que nosotros llamamos técnicamente cánceres metacrónicos, y un estudio del doctor Che en Corea demostró que cuando uno erradicaba el Helicobacter pylori en esos estómagos remanentes que quedaban después de haber sido exitosamente tratados de un cáncer, bajaba la tasa de segundo cáncer al erradicarse el Helicobacter pylori. Siempre va a haber un beneficio de la erradicación del Helicobacter pylori desde la población general para bajar más o menos en un 50% el riesgo de cáncer de estómago y, y hasta los que ya tuvieron un cáncer para evitar un segundo cáncer de estómago si es que todavía queda parte del estómago enfermo, pero dentro del cuerpo de la persona. Ok, Ahora hace poquito participamos de un grupo de expertos de la OMS para hacer las recomendaciones del Código del Cáncer, porque algo que es importante que ustedes sepan, yo sé que ustedes tienen poco cáncer respecto a nosotros, pero en el continente hay 300.000 muertes asociadas a infecciones. Infecciones, virus de hepatitis B, C, virus papiloma humano, VIH, etcétera. Infecciones en general que predisponen al cáncer de algún tipo. 58.000 de esas 300.000 son cánceres atribuidas al Helicobacter pylori. Es la bacteria que más gente mata en el continente y no la mata por una úlcera. Entonces, si nosotros tenemos ese problema, la estrategia poblacional, si sabemos que al erradicar el Helicobacter pylori, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, se supone que acaba de salir un consenso que se llama consenso de Maastricht. Bueno, Fabio lo conoce porque es gastroenterólogo y muy famoso para nosotros, pero para las personas de la audiencia que no tienen conocimiento médico, eh, este consenso es el que rige nuestras recomendaciones generales de cómo tratar, porque alguien pregunta, ¿se trata con harto antibióticos, poco antibióticos, los horarios? Todo eso está regulado por este consenso. Y esta es la primera vez que este consenso recomienda la generación de políticas públicas en los países que tienen cáncer gástrico por sobre 10 por cada 100.000 habitantes. Ustedes tienen 7 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 20. Entonces, para ustedes puede ser algo discrecional, pero para nosotros debería ser mandatorio después de esta recomendación, porque si se erradica el Helicobacter pylori de manera masiva, puede bajar el riesgo de cáncer gástrico a la mitad. Entonces es muy importante, si tenemos 58.000 muertes en el continente, bajar a 20.000 o 30.000 es un gran logro. En Chile, para que ustedes sepan, muere mucha gente, 3.300 personas todos los años, entonces eh, es un sufrimiento importante para la familia chilena. Y hay algunos lugares que tienen alto riesgo, altísimo riesgo, como el doble de lo que tiene Santiago, y cuando uno va a esos lugares, todos tienen algún familiar que murió de cáncer gástrico. Es impresionante. Entonces, hay lugares donde sí tienen un alto rendimiento de erradicar el Helicobacter pylori. Otros que quizás no, pero creo que es algo que tenemos que hacer y por eso es que encontré valioso también que me invitara a esta conversación, porque de repente la gente no sabe que es un cáncer súper evitable y que además se puede evitar tomando 14 días de antibióticos, pasándolo un poco mal durante ese tiempo, ¿no es cierto? Pero ya está. Se murió la bacteria y bajaste el riesgo de un cáncer de los que podrías tener a la mitad. Así que
Creo que es algo en lo que deberíamos trabajar también en nuestras sociedades científicas. Bien, claramente es un problema sanitario en Chile, ¿no? Acá lo que vos decías no es tanto. Más, yo tengo Helicobacter, todavía no me trato. Digamos, acá veníamos, hasta estas recomendaciones veníamos guiándonos por guías previas en las cuales había indicaciones puntuales de antecedente de úlcera, antecedente de cáncer gástrico en la familia, consumo de AINES, la presencia de metaplasia, entonces ahí era que realmente había una indicación. Obviamente que estas guías cambian un poco la indicación para nosotros, pero para ustedes claramente es un problema sanitario, como es para nosotros el cáncer de colon, ¿no? Que seguimos sin... Así es. Ahora, Bien, en Chile aumentó, yo sé que nos salimos un poco del tema, pero en Chile por primera vez cáncer de colon superó al cáncer gástrico. Así que no creas que, o sea, nuestra epidemiología está cambiando fuertemente y, y hace no mucho nosotros como país estábamos preocupados de la desnutrición infantil y ahora estamos preocupados de la obesidad y de la diabetes. Entonces no hay que confiarse, o sea, uno cambia una enfermedad por otra, pero es importante. Alguien comentó por ahí también que tenía Helicobacter pylori, le preguntó al gastroenterólogo y dijo, no tiene que tomar esa bacteria, la tenemos todo. La recomendación que vamos a hacer ahora a través de la OMS en el Código del Cáncer es consulte a su médico o profesional de salud respecto al beneficio de diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori para la prevención del cáncer gástrico. Porque esta información es bastante nueva, yo no quiero culpar al doctor, pero es cierto que había cierto debate, pero yo diría que con la última recomendación internacional, la verdad es que está bastante claro que uno debe recomendar erradicar el Helicobacter pylori, aunque no tenga antecedentes, y uno lo que tiene que ver ahí es qué sucede, ¿no es cierto?, con ir a buscarlo activamente. Yo creo que no hay que buscarlo activamente en países que tienen un riesgo por debajo de 10 por cada 100.000 habitantes, pero países como el mío, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, hace poco estuve en Guatemala y tienen mucho cáncer gástrico. Y como pasa en todo el continente, un diagnóstico súper tardío, con 90% de mortalidad, y con pocas cosas que ofrecer. Cuando uno se chequea, erradica el Helicobacter pylori, se hacen endoscopías y se toman estas biopsias especiales para buscar la atrofia, la metaplasia, uno tiene la chance de identificar a los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico y en las vigilancias, en las endoscopías sucesivas, detectar el cáncer chiquitito y poder tratarlo. ¿Mm? ok. Ahora que se conoce un poco más la existencia de la microbiota a nivel gástrico, ¿crees que la presencia del Helicobacter está dada por algún trastorno que se genera en la microbiota gástrica o viceversa, que el Helicobacter cambia la microbiota a nivel gástrico? Yo sé que estuviste investigando en ese campo. Sí, es bien interesante, ¿eh? Lo que sucede con el Helicobacter pylori es como lo que sucede en la selva con el león y el resto de los animales que andan dando vuelta por ahí. El Helicobacter pylori es muy dominante, entonces cuando llega el Helicobacter pylori al estómago, lo que sucede es que baja mucho la diversidad de otras bacterias. Eso es lo que llamamos en términos médicos alfa diversidad. Y, y entonces el Helicobacter pylori como que ocupa todos los espacios dentro del estómago y deja muy poquitos espacios para el resto de las bacterias. Eh, no solo bacterias, en el estómago también hay levaduras, hay virus, hay mucho más de lo que pensábamos. Antes se pensaba que porque había mucho ácido clorhídrico el estómago estaba estéril. No, no es cierto. Hay un montón de bacterias, nosotros tomamos unas biopsias, se hace una secuenciación génica con una cosa que se llama 16S y aparecen genes de bacterias insólitas que uno no sabía que estaban ahí. El estómago está lleno de bacterias. Eh, y lo que sucede, que es bien interesante, son dos mitos, ¿eh? Que muchas veces, mucha gente dice, no, el Helicobacter pylori nos acompaña hace 60.000 años, entonces es como sano tener el Helicobacter pylori. No, el Helicobacter pylori está presente en 50% de la población mundial, 60-70% de nuestros países, pero el que lo tengamos todos no significa de que sea bueno. O sea, la normalidad tiene que ver con la frecuencia, no con que sea sano o no sano.
y lo que se ha visto es que cuando uno erradica el Helicobacter pylori después de 6 a 12 meses, la microbiota se restituye. Se va el Helicobacter pylori y crecen nuevamente todas las bacterias que antes no estaban, como si uno matara al león y empiezan a aparecer suricatas, empiezan a aparecer leopardos que antes estaban escondidos por ahí. Entonces, después de 12 meses, la microbiota gástrica es exactamente igual o muy parecida en términos de diversidad que los que nunca estuvieron infectados. Así que eh, yo soy un firme creyente de que la mucosa gástrica normal es una mucosa gástrica balanceada sin Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori vino a generar un disturbio de la microbiota que nosotros médicamente llamamos disbiosis y genera un montón de alteraciones proinflamatorias que los estómagos sin Helicobacter pylori no tienen. Así que eh, yo creo que es fundamental entender que el estómago es más sano sin Helicobacter pylori. Así que si está presente y la única forma de erradicarla es tomando antibióticos, este disturbio que se genera transitorio con los antibióticos después de un año se recupera. El otro mito es que si uno toma antibióticos, la flora microbiana del intestino se destruye y nunca más se recupera. Es cierto que el antibiótico genera un disturbio, pero cuando uno va a ver la microbiota fecal, prácticamente no hay alteraciones después de 6 a 12 meses de, del estudio. Y la generación de cepas multiresistentes de Escherichia coli y otras que son las que nos preocupan a nosotros, tampoco. Entonces ese es un segundo mito derribado, que si usamos antibióticos para estos fines de una bacteria que genera cáncer de estómago, que tenemos que erradicar, que va a generar más problemas que beneficios. Y eso no es cierto. Obviamente tenemos que pensar en qué antibióticos. Por ahí mencionaban el uso de rifaximina, de otros antibióticos. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es usar los antibióticos que desarrollan menos resistencia. Los que dan más resistencia son la claritromicina y el levofloxacino. No sé cómo anda el uso de antibióticos allá, Fabio, pero acá es bien complicado el tema de uso de claritromicina y levofloxacino para infecciones del tracto respiratorio. Se usa frecuentemente. Deben ser millones de dosis las que se dan en Chile todos los años y obviamente eso va a generar alguna alteración, ¿no es cierto? Eh, de alguien que tenía Helicobacter pylori y no sabía, le dieron antibióticos y tenía una neumonía y después resulta que tratan de darle antibióticos para erradicar la bacteria Helicobacter pylori y la bacteria desarrolló resistencia, entonces ya no es tan fácil matarla con esos antibióticos. Antes usábamos un esquema que se llama triterapia con amoxicilina y claritromicina, funcionaba en un 85%, ahora está en el 70%. Ya no es útil y cada país tiene que ver cuáles son los antibióticos que le sirven. Yo por lo menos uso un esquema de combinación de amoxicilina y metronidazol con bloqueador de ácido. Yo uso someprazol, por ahí había una pregunta, ¿qué pasa con el pantoprazol? Es un muy buen bloqueador de ácido el pantoprazol, está dentro de los que son menos dependientes de esta alteración del metabolismo. Hay algunos como el omeprazol que se metabolizan muy rápidamente, entonces pierden efecto a las pocas horas. Y lo otro que uso es bismuto, como les decía, las sales de bismuto. Eso por 14 días, el esquema que yo uso tiene 97% de respuesta. Y en general se recomienda que sean esquemas que desarrollen poca resistencia y por otro lado que tengan tasas de respuesta sobre el 90%. Si no responde eso, ya tienen que ir a un especialista porque hay que hacer otro tipo de estudios, pero esto debería ser tratado por cualquier médico general, no es necesario que vayan al gastroenterólogo para recibir un tratamiento contra el Helicobacter pylori. Excelente. Que, no lo, ¿qué es la metaplasia intestinal a nivel gástrico, si querés, con Helicobacter y sin Helicobacter? O sea, porque ahí vi varias preguntas también con respecto a esto. Sí, la, bueno, una mucosa metaplásica significa de que se ve como una mucosa que es normal en otro lugar, pero que cuando está en un sitio donde no debe estar, genera enfermedad. Se llama metaplasia intestinal porque se ve como el intestino, como la mucosa del intestino, pero en realidad está en un lugar donde no debería verse así. O sea, se transforma la mucosa del estómago o del esófago en mucosa metaplásica, parecida al intestino.
Y eso en el estómago, sobre todo cuando la metaplasia se extiende hacia el cuerpo, aumenta 15 veces el riesgo de cáncer de estómago. Y cuando la metaplasia afecta el esófago distal, se llama esófago de Barrett, que seguramente alguno de ustedes lo habrá escuchado, y, y es una de las complicaciones importantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y ambas condiciones requieren seguimiento endoscópico. Se recomienda que sean por lo menos endoscopías cada 3 años para ambas condiciones, y en estómago nosotros somos un poco más estrictos en Chile y hacemos endoscopías anuales, pero yo creo que vamos a revisar esa recomendación porque en los estudios últimos la verdad que al año no generan, no hay nuevos cánceres, entonces lo más probable es que tengamos una recomendación más parecida a las guías británicas o a las europeas, que se hacen endoscopías cada 2 o 3 años. Bien. Eh, te hago una pregunta que no te la había formulado, pero ¿crees que el Helicobacter tiene alguna acción a distancia en el organismo, así como se ve que a veces en las rosáceas, viste que en algún momento se empezó a hablar que podía tener alguna acción a nivel de las placas coronarias o ¿vos crees que esto genera una inflamación de bajo grado que puede impactar a distancia y generar otras patologías? Sí, pero está difícil la relación. Yo creo que hay ciertas enfermedades extradigestivas que están bien documentadas, por ejemplo, la caída de las plaquetas por enfermedad autoinmune como el púrpura trombocitopénico idiopático. Eso está documentado que cuando uno toma antibióticos suben los niveles de plaqueta. Eh, Anemia ferropriva, gente con déficit de fierro que toma fierro, se suplementa fierro y no se recupera, se radica el Helicobacter pylori y se mejora la absorción del fierro. Hay varias condiciones que son asociadas, ¿no es cierto?, y que no son directamente relacionadas con úlceras gástricas o cáncer de estómago. eh, y las indicaciones son crecientes respecto a la indicación de erradicación. Eh, no estoy tan seguro respecto a, es sin duda un mecanismo de inflamación crónica, ¿no es cierto?, de baja intensidad. De hecho, nosotros en uno de los estudios que hicimos de biomarcadores, vimos que el PCR ultrasensible, que también se usa para enfermedades cardiovasculares, también aumenta como 6 veces en los cánceres. Y es uno de los medios para detectar no invasivamente cáncer gástrico. Pero, pero es muy inespecífico, no es que sea un marcador exclusivo del estómago, se ve en muchas otras condiciones. Sí, y no es primera vez tampoco que con las placas de ateroma se relaciona. De hecho, hay un estudio clásico hace unos 20, 25 años que era asociaban clamidia, ¿no es cierto? Y les daban claritromicina y veían algún efecto. No sé en realidad. Yo creo que falta información para poder aseverar eso, pero sin duda, lo que sí es importante, que es algo que no sabíamos hasta ahora, es que si uno tiene Helicobacter pylori, beneficio no genera en el estómago y, y erradicarlo baja el riesgo de cáncer gástrico, baja el riesgo de úlcera péptica. Más o menos un 10% de los que se infectan a lo largo de la vida van a tener úlcera péptica. Y eso sí que no es gracioso, tener una hemorragia digestiva, o vomitar sangre o hacer caca negra, ¿no es cierto? Es un tema. ¿Te acuerdas? Ni bien se empezó con el Cobacter, que en un momento decía que tenía un efecto protector en el reflujo, se llegó a decir, ¿no? O sea, obviamente vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero se había dicho eso, que tenía un efecto protector en el reflujo. Pero eso sí, fíjate, hay un estudio japonés que muestra que cuando uno erradica el Helicobacter pylori en gente con enfermedad por reflujo, aumentan las complicaciones esofágicas, hay más porcentaje de esofagitis erosiva, por ejemplo. De alguna manera, si el estómago es por infección por Helicobacter pylori, es hiposecretor, si tú restableces la mucosa y vuelve a ser secretora, Claro, va a es verdad. volver a tener el ácido clorhídrico, se va a secretar naturalmente, y si eso está asociado a malas conductas de alimentación, a Bueno, alimentos procesados, el paciente sigue tomando café, tomando té, comiendo pastillas de menta, comiendo tarde, todo lo que es el estilo de vida occidental, obviamente va a aumentar. De hecho, el estilo de vida occidental es el que aumentó casi en 5 veces la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando uno conversa con abuelos o bisabuelos, ¿no es cierto?
que no sé cómo sería en Argentina, pero acá incluso en su momento volvían a la casa, comían tres platos, que el primero, el segundo, el tercero, y no había reflujo porque la gente comía alimentos naturales que no eran ultraprocesados, tenían la osmolaridad normal de todos los productos normales que uno consume, mucha fruta, mucha verdura, y el reflujo en realidad es culpa de la alimentación occidental y el consumo de alimentos procesados que son fruto de la industria del alimento. Esa es la verdad. Y, y que por culpa de que cuando uno tiene Helicobacter pylori, eh, erradica el Helicobacter pylori y aumentan las complicaciones de alguien con reflujo, bueno, sí, pero en realidad el problema inicial es nuestra alteración de nuestros estilos de vida y nuestras conductas de alimentación los que aumentaron la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, no solo del reflujo, sino se está viendo ya la influencia del cáncer de colon, la influencia también de trastornos cognitivos, todo prácticamente tiene que ver con la alimentación. Em, Tengo varias preguntas, obviamente fueron surgiendo muchísimas, vamos una hora ya de vivo, te hago algunas preguntas que me fueron llegando, y vemos cuánto tiempo nos queda. Sí, yo traté Em, de te- responder algunas que iba viendo cómo iban Sí, pasando sí, por ahí, sí, pero pero sí, es es difícil, imposible es porque difícil. van pasando y van pasando y aparte no te podés concentrar hablando, ¿viste? Es complejo. Em, Preguntan, bueno, la gastritis crónica y el consumo de omeprazol de por vida todos los días, o sea, ¿qué podés recomendar con respecto a la presencia de gastritis? Porque a veces hay, se los medica, se estigmatiza gastritis crónica, omeprazol, y omeprazol pasa a ser parte del pastillero toda la vida. Sí. A ver, lo primero, muy buena pregunta, Fabio, porque yo creo que lo que debemos decirle a la audiencia es que el uso de inhibidores de bomba de protones es muy seguro. Ahora, es un medicamento, así que no hay que tomarlo por deporte. Si uno tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y debe tomarlo porque si lo deja de tomar, 50% de esos pacientes recurren en sus síntomas, bueno, tiene que tomarlo y punto. Los riesgos son muy, muy bajos. Algún déficit de vitamina y aumento de osteoporosis leves que aumenta un poco las fracturas de muñeca, pero prácticamente nada las fracturas importantes que son aplastamientos vertebrales y cadera. Y solamente tienen que suplementarse los pacientes que son mayores de 50 años, que toman doble dosis por más de un año consecutivo. Eh, Así que tampoco estamos hablando de que afecta a la gran mayoría. Es un subgrupo de pacientes que tienen necesidad de tomar este medicamento. Y tal como tú lo mencionabas, Fabio, nosotros hay un problema de sesgo porque el que toma 9 medicamentos porque tiene millones de enfermedades, lo más probable es que su medicamento número 10 sea el omeprazol, porque el médico se lo dio para que tolerara los otros 9. Entonces, el tomar omeprazol es sinónimo de enfermedad. Y por eso es que cuando hacen estudios de que se aumenta la demencia, se aumenta, pues, ¿cómo te explico que aumenta todo? Porque la gente que toma 9 medicamentos tiene un montón de enfermedades y si la 10ª pastilla va a ser omeprazol, va a haber un marcador de riesgo que en realidad no existe. Cuando tú lo desagregas en estudios poblacionales bien hechos, bien diseñados, el riesgo de tomar inhibidores de bomberotones es muy bajo. Es un medicamento muy seguro. Y mucha gente con enfermedad por reflujo lo deja de tomar pensando de que es malo para su salud. Y en realidad lo malo es dejar un medicamento que sí necesitan. Excelente, sí, porque aparte, digamos, no hay necesidad de estar tomando una medicación por deporte, como decís, pero hay gente que realmente no puede dormir si no toma la medicación porque lo mata el reflujo, entonces esas personas no tienen otra alternativa, no es una elección. Sí, no sé qué pasa allá, Fabio, que acá, por ejemplo, la gente tiene dislipidemia, tiene el colesterol en 300. Toma por 2 meses atorvastatina. Llega a verte y dice, doctor, mire, estoy con 200 ahora. Qué Ya me bien, súper curé. bien, lo logramos. Ahora lo puedo dejar. Entonces, ¿cómo esto es como una montaña rusa? ¿Tomando el medicamento o no tomando el medicamento? Es como que viniera un hipertenso y dice, estoy tomando losartán. Oiga, doctor, estoy con 120,80. Ahora, entonces es el momento de dejar la pastilla. No, no llegan hipertensos pidiéndome eso, pero la gente que toma esomeprazol o la gente que toma
medicamentos para el colesterol, es lo primero que preguntan, así después de 2, 3 meses, y bueno, entonces ¿cuándo dejamos esto? Si la enfermedad es crónica y la mitad de los pacientes con enfermedad por reflujo no pueden dejar el medicamento, lo que hay que hacer es tomar la mínima cantidad con la que se sientan bien, porque esto es para la calidad de vida de las personas. Y, y algunos pacientes pueden tomarlo a demanda, es decir, tomar el medicamento solamente en caso de necesidad, cuando tienen Ujú. un momento de acidez o de regurgitación, o premedicarse cuando saben de que van a comer comidas que ya les han provocado molestias. Y como dice Miriam ahí, una buena dieta. Muy importante, los que se mantienen este 50% y que después no requieren el medicamento es porque cambiaron sus hábitos de alimentación, porque cenan 3 horas antes de acostarse y porque bajan de peso sustancialmente. No hay Fundamental, mucho misterio. Es difícil de hacerlo, pero no es muy misterioso. fundamental. Y los hábitos, ¿no? Obviamente los antiinflamatorios, el tabaco, el alcohol, todo eso, Sí. Lucía este, pregunta, ¿se toma en ayunas el pantolazol y cualquier otro inhibidor de bomba? Bueno, sí. Lo que hacen los inhibidores de bomba de protones es como cerrar unas puertas que son las que secretan estos canales de protones, ¿no es cierto? Y entonces ustedes lo que tienen que entender es que esto es como si tuvieran un estadio, como la Bombonera o el Monumental, para no generar problemas. Yo soy de Boca, así que ahí tengo problemas con algunos, así que eh, la cosa es que si ustedes tienen un estadio, ¿no es cierto? Y les dicen, voy a darles omeprazol, que son los guardias que cierran las puertas, y no quiero que salga ningún ácido de ahí. Lo que conviene es que 15 minutos antes de que termine el partido, le den omeprazol para que cierren las puertas y no salgan. Si ustedes van al estadio y salen 60.000 personas y cuando van 15 minutos de haber terminado el partido tratan de cerrar las puertas, ¿cómo les explico que salieron 20.000 y que el daño está hecho? No es que el medicamento no funcione cuando se lo toman durante o después de la comida. Lo que pasa es que el momento ideal para que el medicamento tenga máximo efecto es antes de la comida. excelente. Te Oh, es veo, de River, lo te veo maté. muy, muy, muy práctico con Instagram, no lo te lo tengo que decir. Em, Le preguntan si la bacteria se contagia con la saliva. Obviamente, tienen miedo por la convivencia con su familia, ¿no? Sí, se contagia por la saliva. Hay menos evidencia de contacto fecal oral, pero también existe. Hay varios estudios poblacionales. Guillermo Pérez Pérez, que es un experto mexicano, ha hecho varios estudios poblacionales y él cree que en realidad la forma de contagio a través de deposiciones es cuando están en diarrea, cuando están muy sintomáticos, ¿no es cierto? Y con una diarrea que aumenta la carga bacteriana que puede ser eliminada por las deposiciones. Pero la verdad es que una persona que está infectada crónica, sintomática, las cargas bacterianas que salen son muy bajas. De hecho, cuando uno hace los estudios de secuenciación, la carga bacteriana es muy, muy baja para poder hacer estudios de resistencia, que se llaman NGS. Son más difíciles de hacer esos estudios en deposiciones que cuando uno toma una muestra directa del estómago. Así que no es que no exista el Helicobacter pylori en las deposiciones, pero porque de hecho uno de los métodos para detectarlo es usar antígeno en deposiciones. Pero pillar la bacteria completa, funcional y que sea con capacidad infectante, es mucho más raro que sea a través de las deposiciones. Mucho más frecuente el contacto oral. Así que sí, la saliva, sobre todo en edades precoces, porque la infección habitualmente es con los padres o con familiares cercanos en los primeros años de vida. Bien, hicieron recién una pregunta que es muy práctica, ¿no? Por eso te la hago con respecto a el consumo de levotiroxina de T4 con respecto a cómo uno recomienda la toma del inhibidor. Sí, muy importante porque es bien frecuente en mujeres, en Chile más o menos el 30% de las mujeres toma Eutirox o levotiroxina y de hecho en la gastritis autoinmune el 50%. Por eso es que es muy importante, si son mujeres mayores de 40 años, esos pacientes deberían hacerse una endoscopía para buscar gastritis autoinmune. Eh,
Lo menciono porque la gastritis autoinmune, una de las cosas que hace es que genera anemia, primero ferropriva y después por déficit de vitamina B12. Y esos pacientes tienen que suplementarse porque si uno no descubre con tiempo que tiene gastritis autoinmune, pierde la oportunidad de la suplementación y de la vigilancia del estómago porque hacen unos tumores que se llaman tumores neuroendocrinos y que pueden ser fácilmente resecados a través de la endoscopia. Pero sea dicho eso, el momento ideal para tomar el Eutirox es en tanto se levantan. O sea, si alguien tiene hipotiroidismo y enfermedad por reflujo, lo que tiene que hacer es en tanto se levanta, se toma la levotiroxina, deja pasar un tiempo y unos minutos antes de tomar el desayuno se toma el inhibidor de bomba, sea omeprazol, pantoprazol, el que sea. Y con eso le da un tiempo de 30 a 40 minutos a la levotiroxina para ser absorbida. Excelente. ¿Existe la gastritis nerviosa? Esto ya lo contestaste, me No, lo más parece. probable es que sean dispepsias funcionales. Sí, sí, lo habías No, contestado. exacto. Pregunta, ¿sirve tomar jugo de apio en ayunas? No hay ningún problema con ningún jugo. En particular, una bebida vegetal como el jugo de apio no tiene ninguna complicación. Así que, pero si sirve, no. No veo mayor beneficio. ¿El chocolate es malo para la gastritis? No necesariamente. Lo que pasa es que el chocolate también está dentro de la lista de alimentos que generan relajación del esfínter esofágico inferior. Así que lo más probable es que esa persona no tenga dispepsia, sino que lo que tiene es que come chocolate, se relaja el esfínter y al secretar ácido sube y genera pirosis o regurgitación. Es más Sobre probable todo, que si come chocolate y se siente mal, lo más probable es que sea enfermedad por reflujo gastroesofágico. y yo creo que la mayor tasa de consumo de chocolate debe ser nocturno, ¿no? Antes de acostarse también. Mal horario y además que si es de noche y además cenaron tarde, el estómago todavía no ha generado el vaciamiento. Entonces, cuando uno está en decúbito, el estómago y el esófago quedan a la misma altura. Si además uno le suma que relaja el esfínter esofágico inferior, el contenido del estómago todavía no se va al intestino y se devuelve hacia el esófago. Bien, bueno, la gente va, ahora se liberó las preguntas. Eh, Preguntan si el limón hace mal. No, no hace mal. De la lista que estaban acá mencionando, bebidas carbonatadas porque aumenta el gas dentro del estómago, aumenta la presión, ¿no es cierto?, dentro del estómago y eso favorece que se genere la regurgitación. El café, el té, el chocolate, las pastillas de menta, las pastillas de anís, los alimentos reducidos, por ejemplo, salsas, eh, muy típico la salsa de tomate, por ejemplo, que hay mucha gente que lo asocia directamente. eh, Son muchos los alimentos refinados los que producen enfermedad. Lo que producen es relajación del esfínter esofágico inferior y si uno tiene enfermedad por reflujo, perciben el síntoma, ¿no es cierto? Más que perjudicar la gastritis, ¿no? Sí. Bueno, acá me hicieron una pregunta que no sé. ¿Es verdad que comer papa cruda absorbe los jugos gástricos? Es difícil hacer comer Eh, papa cruda a alguien, ¿no? no, yo diría que no veo un principio eh, fisiológico relacionado con la papa cruda y por ahí también mencionaban otras cosas como aceites de orégano, etcétera. No, no lo, no lo asociaría con eso. Bu- Bueno, es lo que pasa, lamentablemente abunda esto en redes, ¿no? El tema de la desinformación y muchas cosas van y corren por experiencia y no por ensayos clínicos o estudios debidamente realizados y bueno, ante una experiencia personal empieza a trascender algunos mensajes. Última pregunta que tengo anotada yo es si es verdad que tener gastritis crónica es probable tener celiaquía. Algo habías mencionado vos previamente, ¿no? O sea, Lo más probable es que esté relacionado con gastritis autoinmune. Y que claro, como hay un subdiagnóstico, nosotros tenemos en un estudio mujeres mayores de 40 años 1,7 a 3%, que eso es uno de 30. Así que no es tan raro. Nosotros pensábamos que era raro, yo ahora tengo más de 100 en control.
Mirá. Pero desde el 2015 que estamos tomando biopsias como un mapa del estómago que se llama protocolo Sydney, y entonces, claro, aparecen un montón de pacientes que siempre estuvieron, pero hacíamos la endoscopía y no los diagnosticábamos. O sabes que hay uno de los motivos, justamente uno de los errores de diagnóstico es el MARCH1 en la biopsia duodenal. Y justamente el Helicobacter pylori es una de las causas que genera el MARCH1, que son los linfocitos Exacto. en el epitelio del duodeno. Y se diagnosticaba mal, por ejemplo, una enfermedad celíaca cuando en realidad es una infección por Helicobacter pylori. Yo sistemáticamente, cada vez que biopsio duodeno normal, biopsio estómago justamente porque si uno se encuentra con el MARCH1 quiere saber el diagnóstico, por más que el estómago esté perfecto, quiere saber si tiene Helicobacter pylori porque puede ser la causa. Sí, además que el patólogo te va a informar eso, te va a decir esto puede ser una enfermedad celíaca inicial, pero se recomienda descartar el Helicobacter pylori. Si tú no lo hiciste en la misma endoscopía, vas a tener que hacerlo con un examen de deposiciones o un aire expirado. Uso de antiinflamatorios que también puede acumular linfocitos y también puede ser la manifestación bastante rara, ¿no es cierto?, de una enfermedad de Crohn, porque las enfermedades inflamatorias del intestino, en el caso de la colitis ulcerosa, que es bien frecuente, es limitada al colon, pero la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, así que a veces nos encontramos con esas inflamaciones inespecíficas del duodeno y es por enfermedad de Crohn. Es raro, pero es lo que los patólogos te van a escribir. Entonces son esos tres diagnósticos los diferenciales que tenemos que enfrentar cuando nos sale esa alteración que tú mencionabas, que es el MARCH1. Excelente. Bueno, como verás, hubo miles de preguntas, imposible contestar todo, pero me parece que un poco fuimos respondiendo a los interrogantes que había y lo más popular y lo más conocido y de bueno, el vivo que va a quedar guardado, así que se puede ver nuevamente. Creo Eso que preguntaban por tenés. ahí si el video se guardaba, así que eso ya depende de ti, Fabio. Sí. Preguntan por el tratamiento de la dispepsia funcional. Se usan inhibidores de homeoprotones como el omeprazol, el esomeprazol. Se pueden usar proquinéticos como la domperidona o la levosulpirida, que mejoran el vaciamiento gástrico. Y si no hay una respuesta a las 4 o 8 semanas, uno puede asociar un antidepresivo, que el que más utilizamos es la amitriptilina, es un antidepresivo muy antiguo, barato acá en Chile, pero que tiene efecto, se llaman antidepresivos tricíclicos, y tiene un efecto importante en los pacientes dispépticos, es decir, con los que tienen molestia del ombligo hacia arriba. Los que tienen molestia del ombligo hacia abajo, que es síndrome intestino irritable, se benefician más de los antidepresivos clásicos como sertralina, duloxetina, otros medicamentos. Excelente, excelente. Bueno, lo que yo menciono siempre no lo es, obviamente, no naturalizar los síntomas, ¿no? Porque muchas veces está la presencia del síntoma y la persona empieza a automedicarse o se vale del consejo de algún conocido, de algún vecino, y la verdad que justamente lo que se recomienda es eso, la consulta adecuada y una vez que se descartan las causas más importantes, uno puede empezar a jugar con los distintos tratamientos. Así que bueno, no lo, ¿algún mensaje final como para ir cerrando el vivo que quieras destacar? Eh, no, yo más que nada destacar la oportunidad que me das tú, porque tú tienes más de 60.000 seguidores, así que yo desde cero cualquier cosa es ganancia. Así que feliz de estar acá, de compartir, y creo que es bien necesario esto que tú mencionabas, que es un poco acercarse a la comunidad. Veo por lenguaje técnico que algunos también son colegas, ¿no es cierto? Así que eh, muchas veces los médicos no especialistas enfrentan esta enfermedad porque es muy frecuente y no tienen todas las herramientas, así que tratar de estar cerca de la comunidad es vital. Y cuando tengas alguna otra idea, nos juntamos de nuevo y conversamos. Me parece que te picó el bichito de la divulgación. No, nada, nada, es un chiste. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo y haber esto nuevo para vos, pero bueno, es muy importante para la comunidad para que escuchen mensajes con buen peso científico, así que la verdad te agradezco muchísimo la presencia
quiero que sepas que hubo por momentos más de 300, casi 300 personas viéndolo, y vos imaginate esto en un congreso, 300 personas a la vez, casi que no se ve, ¿no? Así que es excelente. Y bueno, después se seguirá viendo en el muro. Mil gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo y nos No, vemos pronto en Mendoza. en Mendoza el mes que viene y en noviembre en Chile. Exactamente. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches por allá también. Abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.